La Universidad de Almería ha celebrado un congreso bajo el lema Desmontando la Islamofobia. Presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes y que ha tenido bastante que ver en este congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta es obvia. ¿De quién parte la idea de hacer este congreso y qué instituciones han estado implicadas en él? Pues la idea del Congreso salió en el año 2017, 2018, cuando hemos organizado el primer Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia y fue aquí en la Universidad de Málaga. Posteriormente, pues cada año hemos visto necesario, junto con varias administraciones, hemos considerado necesario seguir organizando este Congreso porque era un espacio único a nivel nacional en el que se pueda tratar el tema de la islamofobia desde diferentes ámbitos y perspectivas. Este año fue la sexta edición y la hemos organizado en la Universidad de Almería porque hemos considerado también que Almería es una provincia con una presencia importante de personas de religión musulmana. Por eso, la Universidad de Almería nos acogió, la verdad, muy bien y estamos muy agradecidos. Y hemos tenido un congreso con muy buenos resultados y muy buena participación. Ujú. Pues hablemos de esos resultados. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se ha llegado en el Congreso? ¿Cuáles son esos detalles clave que puede darse como resultado? Bueno, pues le puedo decir, por ejemplo, que cuando hemos empezado a hablar de la islamofobia durante el primer año, cuando estábamos invitando a los ponentes, nadie tenía datos sobre la islamofobia, no existían datos. Incluso a nivel judicial, en la fiscalía no habían sentencias, o a nivel de la magistratura no habían sentencias relacionadas con la islamofobia. Después, cada año hemos empezado a notar de que los ponentes pues están tratando la islamofobia en sus respectivos trabajos, en su día a día. Entonces, el nivel de la conciencia sobre esta problemática está aumentando. Hoy en día tenemos una fiscalía muy concienciada, tenemos varias administraciones muy implicadas en el tema de la islamofobia y los delitos de odio en general. Incluso tenemos grupos dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado implicados y su principal tarea es la lucha contra los delitos de odio, donde se incluye también la islamofobia. Esto es un logro que hemos ido ganando año tras año, paso tras paso, con pequeños pasos, que son pasos pequeños, pero la verdad fueron muy necesarios para que lleguemos al día de hoy con una fiscalía especializada, con administraciones especializadas, con algunas tesis doctorales que se están tratando sobre la temática, con la ciudadanía que se está concienciando cada vez más. Pero una de las conclusiones también a la que hemos llegado y es que no es suficiente. Para nada es suficiente. De hecho, según el informe de la Unión Europea, que salió hace 2 semanas, Muslims in Europe, o incluso del informe de la Asociación Marroquí, que lo hizo a nivel español, en todas y cada una de las comunidades autónomas, el dato es que solamente denuncian los casos de islamofobia el 93, el 6,4% de las personas afectadas. Es decir, el 93,6 personas, el 93,6% de las personas discriminadas no denuncian. Y esto es un problema grave. La infradenuncia en los casos de islamofobia nos recuerda a viejos tiempos, cuando había muy pocas denuncias por temas de violencia de género, por temas de homofobia, etcétera. Y por eso es muy necesario que sigamos tratando este tema, sigamos sensibilizando y que las administraciones se conciencien y sobre todo también la ciudadanía se conciencie de que hay que generar cambios en esta materia. Me gustaría saber también si han notado un especial incremento en la islamofobia a raíz de producirse el atentado del 11S, luego el 11M, es decir,
los crímenes cometidos por el Daesh y demás. Es decir, cuando se ha puesto en evidencia el terrorismo de determinados fanáticos que dicen ser musulmanes, ¿eso ha hecho crecer la islamofobia o prácticamente siempre ha existido? ¿Cuál es su visión personal? Sí, la islamofobia o los delitos de odio en general realmente se están generando a través de algunos grupos que están encontrando, que están intentando encontrar cualquier motivo. Entonces, por supuesto que han aumentado después de los acontecimientos que usted ha mencionado, pero también han aumentado ahora con la gana. Han aumentado hace unos meses con las elecciones. Entonces, ante cualquier acontecimiento en el que se pueda agitar a las masas, pues esos grupos intentan ahí meter pues el dedo en la llaga para que las personas empiecen a discriminar, para que se señale a las personas extranjeras, para que se señale a las personas musulmanas, para que se señale a los grupos minoritarios y a las personas en situación de vulnerabilidad en general. Y esto lo notamos siempre, porque cuando se produce algún problema en alguna región, en cualquiera de las ciudades españolas, cuando se produce algún problema entre algún inmigrante y español, o pasa alguna desgracia en la que puede estar implicada alguna persona extranjera, pues ahí recibimos los ataques de forma inmediata. Y por supuesto que le doy toda la razón en la pregunta que estos acontecimientos están muy relacionados con fechas muy concretas y por eso hay que tener siempre, hay que estar vigilando siempre para que los efectos de esos ataques no lleguen a las personas en situación de vulnerabilidad. Sí, le voy a poner un ejemplo de esa islamofobia y xenofobia por parte de un miembro de un partido político hace tan solo una semana, a raíz precisamente de un delito, de un caso de violencia de género. Decía este señor que un musulmán había matado a una mujer. Claro, lo que no decía es que la mujer también era musulmana y que el hombre, aparte de ser musulmán, era hombre. Quiero decir, era una manera de poner como dos unidades distintas para medir una cosa, ¿no? Había que culpar en ese caso al musulmán de haber matado a una mujer, no de un hombre haber matado a una mujer o una pareja entre musulmanes, ¿no? Pero verá, otro de los motivos de la islamofobia suele ser un cierto desconocimiento de algunas costumbres musulmanas. No sé, a todos nos viene a la cabeza porque suele ser muy criticado el tema del hijab, del pañuelo que llevan las mujeres o del trato de los musulmanes discriminatorio hacia las mujeres. Bueno, aclárenos un poco este asunto. Sí, efectivamente, muchas veces algunos medios de comunicación o algunos partidos políticos van buscando ese momento de gloria para lanzar sus ataques. Eh, y así es últimamente. Desgraciadamente la situación es así. Ayer con la Dana, pues cuando vimos en la tele que hay personas inmigrantes ayudando, pues no se les ha llamado pues, inmigrantes ayudando, sino que se ha dicho una persona pues ha ayudado a una víctima que se estaba ahogando. Pero todo lo contrario, cuando se produce alguna desgracia en el que está implicada alguna persona inmigrante, ahí sí que se le llama incluso con nombre y apellido, sale la foto, sale su cara, etcétera, y se pone el acento en su religión, si es una religión distinta, en la nacionalidad, si es una nacionalidad extranjera, pero con ciertos extranjeros, no con todos los extranjeros. Los extranjeros más vulnerables son los que suelen recibir estos ataques. Aquí las estadísticas hablan de que los marroquíes son el principal la principal nacionalidad que recibe los ataques, pero claro, no todos los marroquíes, los que vienen a Marbella a veranear, los jeques árabes, pues no se les discrimina, todo lo contrario, se les acepta con los brazos abiertos, y sus mujeres veladas, pues tampoco son objeto de discriminación. Son
se reciben muy bien en Marbella, por ejemplo. Y eso nota que, bueno, pues da la sensación de que no se trata realmente de la nacionalidad o de la religión, sino más del estatus social de la persona o el estatus económico. Tenemos ahí un problema con las personas vulnerables, con las personas pobres, y eso pues incrementa también ese sentimiento de rechazo. La sociedad debe darse cuenta de este detalle. Hace unos meses toda España estaba súper contenta con el gran español que se llamaba Lamine Yamal. Pero bueno, cuando Lamine Yamal falla algún penalti, pues todos le atacan por ser de origen extranjero. Entonces, cuidado con esos detalles que muchas veces discriminamos a las personas sin razón. La irracionalidad está siempre relacionada con esos prejuicios y hay que tener cuidado porque los prejuicios pues llevan a algunas acciones, especialmente los prejuicios que se lanzan desde los partidos políticos. Últimamente estamos viendo que la extrema derecha está creando, no solamente está lanzando mensajes, sino está creando campañas muy bien organizadas en redes sociales y a través de los mensajes de sus dirigentes políticos. Y esos mensajes muchas veces las masas las reciben y se aplican. Cuando se señala a los inmigrantes como el eje del mal, pues en cualquier momento, en cualquier barrio, hay mucha gente que no razona y empieza a atacar a las personas inmigrantes, a las personas musulmanas, a los extranjeros, al otro en general. Esos partidos políticos o esos dirigentes políticos no se atreverían a lanzar esos bulos y esos mensajes si no tienen una masa que les protege. También esa masa es el colchón que hace que muchísimas veces se hace difícil aplicar el Código Penal. Tenemos en España un artículo que es el artículo 510 del Código Penal que trata el tema de los delitos de odio, pero es muy difícil de aplicar porque necesita muchos elementos técnicos que se hacen difíciles. Todos hemos visto hace unos años los carteles de un partido político en Madrid. Todo el mundo nos hemos puesto las manos en la cabeza diciendo, esto no puede ser, esto no puede pasar a los niños. Estamos hablando de niños, pero aún así, esas personas que han fomentado, que han creado esa idea, han salido con la suya, porque con el artículo 510 en la mano del Código Penal no se ha podido hacer, no han podido hacerles nada y han salido con la suya. Y no solamente esto, sino que se ha estigmatizado a partir de ese momento a los menores extranjeros no acompañados, a los que ellos llaman MENA, como el objeto al que hay que derivar, olvidándose de que estamos hablando de unos niños y niñas que están sin acompañantes, solos y solas en España, que realmente no pueden hacer nada. Y por lo tanto, esos mensajes irracionales habrá que acabar con ellos, eliminando los mensajes, especialmente los mensajes políticos, y persiguiendo los discursos de odio en las redes sociales. En las redes sociales está aumentando muchísimo. Los datos del Ministerio del Interior reflejan cada año que las redes sociales es el espacio donde más se producen discursos de odio. Por lo tanto, ahí sí que habrá que hacer algún cambio normativo para que se puedan perseguir estos discursos de odio en las redes sociales. Actualmente tenemos varios indicadores de delitos de odio. En los casos de islamofobia, pues también. Esos indicadores que son aplicados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en algunas ocasiones no son suficientes, porque hay una islamofobia de baja intensidad, hay un racismo de baja intensidad que no se adapta o que no se puede ser juzgado con los elementos legislativos actuales que tenemos. Por lo tanto, ahí sí que hace falta hacer algún cambio legislativo para que tengamos tolerancia cero con los discursos racistas, con los discursos islamófobos y homófobos, etcétera. Todo lo que está relacionado con los delitos de odio se tiene que acabar. Hemos visto lo que está pasando en los campos de fútbol. ¿Cómo podemos admitir esa barbaridad que está pasando en los campos de fútbol? Los grupos, los hinchas, los fanáticos del fútbol que realmente de fútbol entienden nada, solamente entienden de violencia, están sembrando el miedo, están sembrando el odio, sobre todo en el fútbol. ¿Por qué el fútbol no se gestiona igual que el tenis, igual que el baloncesto? ¿Por qué hay esa permisividad en el fútbol? ¿Por qué se acompaña a los grupos de los hinchas, se les protege para que no se peleen?
¿Por qué no se corta esto de la raíz? Sabemos que los grupos de extrema derecha que están en el fútbol son los que siembran el odio y ahí donde aprenden, ahí estas son las escuelas del odio. Por lo tanto, acabemos con esto, que tengamos la valentía en lo político de decir lo que está pasando en el fútbol es inadmisible. No podemos esperar a Vinicius que se queje en todos los partidos, sino que tenemos que dar un paso más allá y decir, se acabó. Aquí termina los grupos, los hinchas de fútbol violentos, hay que acabar con ellos a nivel legislativo, con la ley en la mano. Y así eliminaremos un poco más, eliminaremos algunos discursos de odio que estamos teniendo ahora en la sociedad. En la provincia de Almería hay muchísimos extranjeros en general, especialmente dentro de los extranjeros, la mayoría de los inmigrantes son marroquíes. Y me gustaría por eso preguntarle si perciben en Almería unos niveles de racismo e islamofobia superiores a otras provincias andaluzas o otros territorios del Estado español, o son niveles similares. Es decir, el haber más hace que haya también más actos de islamofobia o más gestos de islamofobia, o quizás nos conocemos un poco más y convivimos más y eso lo baja. ¿Cuál es su percepción? La percepción que tenemos es que más que por los números, el tema está relacionado en Almería con el imaginario colectivo. Todos nos acordamos de los acontecimientos de febrero del 2000, cuando se hizo la persecución a los moros en el Ejido. Todos nos acordamos de esas imágenes lamentables que se han marcado en el imaginario colectivo español en general y almeriense en particular. Ahí, pues, a partir de ahí ha habido como una división clara, incluso en los espacios de las calles. Ahí los inmigrantes están en sus zonas y los españoles están en otras, mayoritariamente. Estamos hablando de ciertos pueblos, no en todos los municipios ni en la ciudad, en la capital, pero sí que en algunos espacios, estamos hablando de La Mojonera, El Ejido, Vícar, en algunas zonas de Roquetas de Mar, etcétera, los inmigrantes están por un lado y los españoles están por otro lado. Esa interacción que queremos que se produzca en la sociedad, pues no se está produciendo de la manera correcta. De momento tenemos que trabajar un poco sobre el imaginario colectivo. Debemos mejorar esa percepción del otro, del extranjero. Pero desgraciadamente en algunos municipios, especialmente los gobernados por la extrema derecha, y en Almería, desgraciadamente, hay muchos municipios que tienen presencia de extrema derecha muy fuerte. Estamos viendo que incluso a nivel municipal se está generando esta división, se está permitiendo esta división. Los inmigrantes, cuando están en los campos trabajando, pues no pasa nada, ahí están trabajando, ahí están levantando el país, pero por la tarde, cuando van a un bar, pues en algunas ocasiones se les impide el acceso, hay más reyertas policiales por la tarde cuando los inmigrantes salen de los invernaderos y se genera una sensación de inseguridad, una sensación de rechazo que tienen los propios inmigrantes. Por eso también los propios inmigrantes, pues algunas veces, intentan poner una barrera. Como sabemos, la integración es un camino bidireccional. La sociedad de acogida tiene que dejar que los inmigrantes se integren y los inmigrantes tienen que poner de su parte para integrarse en la sociedad. Si una de las partes pues pone barreras, ahí tendremos problemas. Y las barreras muchas veces las encontramos en ese imaginario colectivo, en ese discurso que fomenta un imaginario colectivo negativo hacia las personas extranjeras e inmigrantes y en algunas ocasiones hasta las estructuras del mundo laboral, y en el caso de Almería se está viendo de forma muy clara, las estructuras donde viven los inmigrantes, donde se les permite vivir, son situaciones lamentables y ahí donde tenemos que mejorar la convivencia. Una última pregunta, coincidiendo con lo último que estaba expresando. ¿Qué podemos hacer unos y otros para acabar con esta situación? ¿Qué deben hacer? Porque la verdad es que estamos partiendo de un error. Estamos hablando de inmigración
islamofobia cuando, bueno, pues se puede ser perfectamente musulmán y español, o musulmana y española. Y hay mucha gente conversa, ¿no? Que eran cristianos o eran católicos y se han convertido al Islam. También ellos, pues en cierto modo, sufren la islamofobia, aunque no se les note en el color de la piel porque no son árabes ni bereberes ni nada de esto, ¿no? Pero abundando en esto último que decía usted, mm, ¿qué podemos hacer ambas partes? Los inmigrantes o los musulmanes y los autóctonos para, bueno, pues, para convivir un poquito mejor. Sí, la clave siempre está en la educación. Podemos hablar de herramientas jurídicas para castigar y tal, pero la verdad es que eso debe ser lo último. Primero la educación. La educación y saber que España es un país diverso. En España hay personas de diferentes nacionalidades, personas de diferentes confesiones. Le voy a dar un dato. El 50% de las personas musulmanas en España, creo que es el 51, para, si no me equivoco, de las personas musulmanas en España son de nacionalidad española. Esto la gente no lo sabe y hay algunos estudios que lo corroboran. Actualmente hay aproximadamente unas 3 millones de personas residentes en España de religión musulmana. Y por cierto, una pregunta más. Suelen criticar mucho algunos que, bueno, aquí vienen musulmanes de otros países y dejamos que abran mezquitas. Mientras que, bueno, pues en Marruecos pues no hay iglesia. Yo creo que sí hay iglesias en Marruecos y que hay obispos en Marruecos y que hay sacerdotes en Marruecos y que hay monjas católicas en Marruecos. ¿O me equivoco? Sí, por supuesto. En Marruecos, Marruecos también es un país de diferentes religiones. Es verdad que son personas musulmanas, pero también supongo que hay iglesias en mi ciudad, en Tetuán, en la calle principal, la plaza principal de la ciudad. Ahí está la mezquita, perdón, la iglesia católica, y ahí van todos los cristianos a rezar. ¿Tenemos monjas en Tetuán? Pues sí que hay monjas en Tetuán y van con su atuendo, viven de forma normal dentro de la ciudad. En Marruecos también hay personas judías, pues sí, pues en Tetuán hay una sinagoga dentro de la zona antigua de la ciudad, por lo tanto, eso es normal. En todo caso, no podemos otros países. Aquí tenemos una democracia, nadie puede decir, yo en España no podemos admitir esto porque en el país tal no se admite tal cosa. España es un país democrático y por lo tanto sus normas se tienen que aplicar según el nivel de democracia que tenemos. Eh, Le vuelvo a confirmar, en Marruecos por supuesto que hay iglesias, hay sinagogas, diferentes confesiones religiosas y todo el mundo convive sin ningún problema. Cuando empezamos a hablar de si permitimos o no que una confesión religiosa tenga su templo o tal, pues ahí es donde realmente podemos tener problemas. España es un país aconfesional, hay que señalar esto. Y por lo tanto, según la Constitución española, España no tiene ninguna religión como de Estado. Y por lo tanto, sí es verdad que hay religiones, la católica, la musulmana y la judía, son las religiones mayoritarias y el Estado tiene acuerdos de colaboración con las comunidades religiosas. En el caso de la comunidad musulmana, tiene un acuerdo del 92 que pues refleja ahí los derechos de las personas musulmanas para la convivencia armónica dentro de la sociedad. Ese convenio, desgraciadamente, no se está aplicando mucho, pues en el 92 no había muchas personas musulmanas. Desde aquí, pues me gustaría que se vuelva a revisar ese acuerdo del 92 para que la sociedad conviva mejor, para que la sociedad pueda tener las herramientas de decir, oye, que soy musulmano o musulmana y no pasa nada, soy cristiano o cristiana, no pasa nada. Muchas veces los problemas se generan por la ignorancia, porque tener a una confesión religiosa al lado realmente da como más seguridad, personas como más
que comparten los valores principales, porque las tres religiones, en este caso, principales, pues comparten casi las mismas visiones del ser humano, del prójimo, etcétera. Todas van en la misma línea y por lo tanto tener a una mezquita en el barrio, pues lo que hace es tener gente como nosotros, como cualquier otra persona. Por lo tanto, eso no genera ninguna inseguridad, no genera ningún malestar, sino tener un recurso más en el barrio. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos